Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Muy buenas tardes, nuevamente estamos acá en un programa más del Ministerio Jesucristo, Rey y Señor para estudiar, platicar, analizar y comentar la palabra de Dios. Hemos estado estudiando el primer libro del profeta Samuel, y ya vamos en la parte en la que Samuel elige a Saúl como rey. Recuerden que hemos estado recordando sencillamente cómo Saúl era sencillamente un pastor de asnas, porque su papá lo envía a buscar las asnas. Y recuerden que es el criado de Saúl el que le sugiere que vayan a ver al profeta, ¿verdad? Y entonces ven o platican con el profeta Samuel. Y recuerden que cuando un poco antes de que él sea proclamado rey, o que sea ungido y declarado como rey, el profeta Samuel se reúne con Saúl, quien lo busca, ¿verdad? Porque Saúl es el que está buscando a Samuel. Por supuesto que Saúl no imagina qué es lo que tiene en mente Samuel, ¿verdad? Saúl no imaginaba que él llegaría a ser el rey de Israel, y sencillamente llega a consultarle acerca de las asnas, ¿verdad? De su papá, que es lo que le interesa saber a Saúl. Entonces recuerden que vimos la parte en la que Samuel invita a Saúl a comer, ¿verdad? Y le llevan una espaldilla, dice la escritura, ¿verdad? Una espaldilla, o sea, una pieza especial para Saúl. Y es ahí donde Samuel le profetiza a Saúl ciertas cosas, ¿verdad? Que le van a acontecer. Entre ellas, recuerden que entre ellas está que después de que se separen, Saúl va a encontrar a ciertos personajes que le van a convidar pan, pero también se va a encontrar con una compañía de profetas, y a raíz de que él es ungido como rey, dice que el Espíritu de Dios viene sobre Saúl. Entonces, este es el acontecimiento que el Antiguo Testamento reconoce como la unción, ¿verdad? O sea, el acto de la unción no era para cualquiera, era solo para los reyes, y pues en el tabernáculo había que ungir las cosas consagradas a Dios. En cierta forma, el acto de ungir está vinculado con el acto de consagrar, ¿verdad? Entonces, cuando se unge a una persona, en cierta forma se está consagrando
únicamente para el servicio de Dios. Así que el rey resulta ser un siervo de Dios. El problema es que vamos a encontrar varios actos o varias decisiones de Saúl que no son precisamente aceptadas por Dios, ¿verdad? Son rechazadas por Dios porque no fueron actos de obediencia perfecta. Ustedes saben que la obediencia debe ser perfecta. Si te piden que compres 10 y tú compras 5, entonces defraudas al que te mandó a comprar 10 porque él necesitaba 10 y tú le compraste 5, ¿verdad? Entonces, recuerden que también el asunto de la unción, que está vinculado con el aceite, porque el acto de ungir a un rey estaba, ¿cómo se dice? Era manifiesto, era demostrado o era mostrado con el acto de verter aceite sobre el ungido, ¿verdad? En este caso, Samuel como profeta vertía aceite sobre Saúl y así lo hizo, por ejemplo, sobre David, y los profetas posteriores siguieron ungiendo de esta forma a los reyes. Y recuerden que esta costumbre se pasa ya en el cristianismo, los papas son los que ungen a los reyes, ¿verdad? Aunque al principio, por supuesto, que la iglesia pasó varios siglos en los cuales no tenía autoridad sobre los reyes, sino que era al contrario, ¿verdad? Los reyes tenían la hegemonía sobre la iglesia, pero ustedes saben que con los siglos la iglesia fue tomando autoridad sobre los gobiernos. Y como se dio el fenómeno del papado, ¿verdad?, que ustedes conocen perfectamente, el papa se autoproclamó autoridad sobre los reyes, ¿verdad? Y entonces, porque libros, por ejemplo, como el del profeta Samuel, demuestran que el profeta era el que tenía la autoridad sobre el rey. Y estamos viendo acá en el libro de Samuel que precisamente esa autoridad que tenía Samuel sobre el rey Saúl era demostrada o era probada a través de ciertas órdenes que le daba Samuel a Saúl, ¿verdad? Que eran misiones, algo así como misiones que Saúl tenía que llevar a cabo en su calidad de rey y en su calidad de comandante, por así decirlo, de todas las tropas o de todo el ejército de los israelitas. Solo vamos a ver acá, porque después de ese acto de ungir a Saúl como rey, la escritura dice que lo ungieron como rey y se fueron, ¿verdad? Pero después de eso viene el problema de los amonitas, que acampan contra Jabes de Galaad. Eso creo que lo vimos la semana pasada, pero solo lo vamos a repasar rápidamente, que está en el capítulo 11 y verso 1. Vamos a ver si lo leemos aquí en la Stuttgartiana. Estamos cerca. 16. Vamos a verlo aquí. Es donde los amonitas amenazan a los de Jabes Galaad. Y entonces recuerden que el rey de los amonitas, que se llamaba Naas, dice: y subió Naas amonita y acampó contra Jabes Galaad, y todos los hombres de Jabes dijeron a Naas: pactad con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita les respondió: con esta condición pactaré con vosotros, que a cada uno de vosotros os saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Si se dan cuenta, esta es una respuesta muy violenta de parte de Naas, el rey amonita, y los de Jabes Galaad le proponen algo. Le dicen en el verso 3: y los ancianos de Jabes le dijeron: déjanos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay quien nos libre, nos rendiremos a ti. O sea que los de Jabes de Galaad no tenían otra opción más que permitir que le sacaran un ojo, ¿verdad?
No sé si de ahí viene el dicho que existe en Guatemala, que a veces las cosas son tan caras que la gente dice que les cuesta un ojo de la cara, pero es casual que acá aparezca ese fenómeno del ojo, ¿verdad? Que los amonitas esperaban que los de Jabes Galaad estuvieran de acuerdo en quedarse tuertos todos los varones. Se pueden imaginar ustedes miles de hombres tuertos por la maldad de los amonitas, ¿verdad? Y entonces ustedes saben que ellos mandan mensajeros y la noticia llega a los de Saúl. Dice el verso 4, cuando los mensajeros llegaron a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras a oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. ¿Se recuerdan que vimos esto en la semana pasada? Y he aquí Saúl llegaba del campo tras los bueyes, y preguntó Saúl, ¿qué tiene el pueblo que lloran? Y le refirieron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír estas palabras, vean bien, esto lo dijimos en la clase anterior, pero es muy interesante y es precioso, porque dice, al oír estas palabras, el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl y su ira se encendió en gran manera. ¿Se dan cuenta? O sea, en primer lugar, Saúl ya ha sido ungido como rey. Y él se va y sigue con su trabajo, pero cuando escucha acerca de este peligro que tiene todo su pueblo, como es la guerra contra los amonitas, y que es el dominio de los amonitas sobre los de Israel, escucha esa mala noticia, y lo interesante es que dice, al oír estas palabras, el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl y su ira se encendió en gran manera, y tomando un par de bueyes los cortó en pedazos y los repartió por todo el territorio de Israel mediante mensajeros, diciendo, así será hecho con los bueyes del que no salga tras Saúl y tras Samuel. ¿Se dan cuenta? Aquí Saúl automáticamente contaba con el respaldo de Samuel como profeta, porque era Samuel realmente la autoridad. Al ser autoridad espiritual sobre Saúl, automáticamente era la autoridad sobre el rey, ¿verdad? Entonces Saúl lo respetaba y lo obedecía. Dice, y el temor de Yahvé cayó sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre, y les pasó revista en Besek. Los hijos de Israel eran 300,000. ¿Se recuerdan ustedes que los hombres de Judá 30,000? Entonces reunió un ejército de 330,000 hombres, y con esos hombres, perdón, con esos hombres Saúl vence a los amonitas. Y entonces es a raíz de esta guerra que Saúl lidera, porque vemos que nada menos cuenta con el respaldo de Dios. Cuando dice la Escritura que el Espíritu de Dios vino sobre él, recuerden ustedes que esta expresión de que el Espíritu viene sobre alguien, digamos sobre un profeta particularmente, o en este caso sobre un rey, es la misma expresión que usó Cristo cuando dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque eran palabras del profeta Isaías. Ustedes recuerdan que este pasaje sencillamente Jesús lo leyó en la sinagoga, y es el pasaje de Isaías donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para llevar las buenas nuevas a los pobres, para vendar el corazón de los afligidos, para proclamar el día agradable del Señor. Y esta escritura tan hermosa sabemos que tuvo un efecto contradictoriamente negativo en la generación o en el grupo de judíos que había en la sinagoga en el momento que Jesús lo leyó, ¿verdad? Y ya sabemos que Jesús tuvo muchísima oposición, ¿verdad? O sea, Jesús fue un personaje que tuvo una oposición terrible todos los días de su ministerio. Ustedes saben que lo atacaban verbalmente los fariseos, y que también incluso los discípulos, recuerden que hubo un momento en el que lo abandonaron. Pero vamos a volver acá, y entonces Saúl pelea contra los amonitas y los vencen, y lo interesante es que no dejan, dice la Escritura que no dejan a dos juntos, o sea, se dispersaron de tal forma que cada uno buscaba escaparse. Vamos después de eso,
viene la coronación de ¿cómo se dice? El nombramiento. Vamos al verso 14, que es donde está el nombramiento. Leemos acá, dice: y Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal y renovemos ahí el reino. Verso 15, y todo el pueblo fue a Gilgal e hizo que Saúl reinara delante de Yahvé en Gilgal, y ahí ofrecieron sacrificios de paz delante de Yahvé, y Saúl y todos los hombres de Israel tuvieron ahí gran regocijo. O sea, a raíz de esa victoria de Saúl sobre los amonitas, entonces Samuel le confirma a Saúl delante de todo el pueblo, o sea, Samuel confirma a Saúl como rey delante de todo Israel, ¿verdad? Entonces, ahora, después de esto, hay en el capítulo 12, que es al que vamos a entrar, hay una exhortación de parte de Samuel, que es muy interesante, porque Samuel habla de su integridad moral, y vamos a leer esto porque es muy interesante. Es en el capítulo 12 y verso 3. Aquí está hablando Samuel y dice: heme aquí, testificad contra mí en presencia de Yahvé y en presencia de su ungido. O sea, en ese momento Samuel está hablando de sí mismo, pero dice en presencia de Dios, pero también en presencia de su ungido. Esa expresión, su ungido, era una expresión sumamente importante, porque no cualquiera podía ser ungido. Se dan cuenta que aquí está limitada la unción solo para el rey. Cuando habla del ungido, el ungido de Jehová o el ungido de Dios, está hablando solo y exclusivamente del rey, si se dan cuenta. Por supuesto, en el Nuevo Testamento la Escritura dice que somos reyes y sacerdotes. Y bueno, hay mucho ahí que hablar, pero vamos a continuar acá. Dice, está hablando Samuel, dice: he aquí, testificad contra mí en presencia de Yahvé y en presencia de su ungido, ¿de quién he tomado el buey o de quién he tomado asno? ¿A quién he extorsionado o a quién he oprimido? ¿De mano de quién he aceptado presente para que mis ojos se cegaran y yo restituiré? Y le respondieron: no nos has extorsionado ni oprimido, ni has tomado nada de mano de hombre. Y él les dijo: Yahvé es testigo contra vosotros, y su ungido es testigo en este día de que no habéis hallado nada en mi mano. Y ellos respondieron: es testigo. Entonces, vean lo que va a pasar, porque es interesante. Y dijo Samuel al pueblo: Yahvé es el que designó a Moisés y a Aarón, y el que hizo subir a vuestros padres de la tierra de Egipto. Ahora pues, presentaos y haré un juicio en presencia de Yahvé sobre todos los actos justos que Yahvé ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Vean qué interesante, porque Samuel está aquí en una postura que no es fácil de comprender, ¿verdad? Porque Samuel ya ha expuesto, ya ha preguntado al pueblo acerca de su integridad moral, y el pueblo ya le ha respondido que efectivamente él es íntegro. Sin embargo, Samuel no se queda ahí, sino que vean ustedes lo que va a pasar. Vamos a ver, dice, es en el verso 17, porque es a donde quiero llegar. Porque, verso 15, pero si no obedecéis a la voz de Yahvé y sois rebeldes al dicho de Yahvé, la mano de Yahvé estará contra vosotros y contra vuestros padres. Entonces, por supuesto que, si ustedes se dan cuenta, el pueblo de Israel siempre temió cuando sabían que estaban en desobediencia, cuando caían en idolatría o cuando estaban actuando fuera de la justicia, ¿verdad? Sin embargo, acá Samuel les va a dar una señal. Miren qué interesante. Dice: también ahora mismo presentaos y ved este gran prodigio que Yahvé hace ante vuestros ojos. Vean cómo Samuel está tan conectado con Dios que él se atreve a hablar de un prodigio que va a hacer Dios, pero no dice en qué momento Dios le dijo que dijera eso. O sea, porque entendemos que un profeta es alguien que dice lo que Dios le pide que diga, ¿verdad? O sea,
Pero en este caso estamos viendo que Samuel se atreve a ofrecer al pueblo un prodigio como señal de parte de Dios. Entonces viene el verso 17. No es ahora la cosecha del trigo, invocaré. Miren lo que va a hacer Samuel. Invocaré a Yahvé y él dará truenos y un aguacero para que sepáis y veáis cuán grande es vuestra maldad que cometisteis ante los ojos de Yahvé. Fíjense que la maldad es esta, al pedir para vosotros rey. O sea, Samuel, cuando el pueblo de Israel le pide rey, recuerden que Samuel no aprueba esta petición, y recuerden que es Dios mismo el que le dice a Samuel: no te preocupes, no es a ti al que están desechando, sino es a mí, déjalos, dales lo que ellos quieren, ¿verdad? Porque este es un acto completamente de incredulidad. ¿Por qué? Porque la relación con Dios tiene que ser por fe. Y entonces incluso en el Nuevo Testamento la Escritura nos exhorta a que vivamos no por vista, sino por fe, ¿verdad? O sea, y ustedes saben que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero también el oír, o sea, que hay dos elementos: la palabra de Dios, que es la que te da fe, pero también el oír. Es algo así como que para escuchar los sonidos del espacio, digámoslo así, los científicos necesitan de ciertos radios especiales, de ciertos aparatos especiales para escuchar los sonidos que hay en el espacio. Entonces, para tener fe, tú necesitas, por así decirlo, un tipo especial de oído. O sea, no es simplemente el sentido del oído, que tú seas una persona que tiene un sentido del oído sano, o sea, que seas, tengas la capacidad de oír, sino que está hablando la Escritura de un oír, entre comillas, que es diferente. Es una capacidad para escucharla dentro de la Escritura, dentro de las predicaciones, dentro de los testimonios, o dentro de lo que alguien te pueda hablar acerca de Dios. Eso te va creando, por así decirlo, un tipo de oído que no tienen los incrédulos. Los incrédulos o los ateos también tienen oído y son inteligentes, y ellos pueden leer. Muchos han leído la Escritura y muchos son tal vez más conocedores de la Biblia que nosotros, ¿verdad? Porque es increíble que a veces los que no están dentro del cristianismo estén más interesados en la Escritura que nosotros. Pero el punto es que la fe viene por el oír, pero dice la Escritura que el oír también, o sea, el acto de oír espiritualmente también es un don, porque dice, y el oír por la palabra de Dios. O sea, que la palabra de Dios, por así decirlo, te da la audición espiritual. Volvamos acá, dice, vean lo que pasa en el verso 18. Entonces Samuel invocó a Yahvé, y en aquel mismo día Yahvé, fíjense bien, Dios envió truenos y un aguacero, y todo el pueblo sintió un gran temor de Yahvé y de Samuel. Miren qué interesante, porque es un acto milagroso el que está haciendo Samuel, porque está diciendo que va a llover, está diciendo que va. Por eso les pregunta, miren, ahorita estamos en invierno o en verano, ¿verdad? Entonces todos le dicen, estamos en verano. Bueno, pues entonces ahorita en verano van a ver el poder de Dios, y Samuel demuestra el poder de Dios, pero también la fe que él tiene en que Dios haga ese prodigio, y él lo profetiza. Y lo interesante es la fuerza, la certeza de la profecía, porque él no duda en que Dios le va a responder. Recuerden que le pasó al profeta Elías cuando tenían el conflicto de que ya el pueblo se había perdido en la idolatría, y había 400 profetas, dice, de Baal. O sea, habían cientos de sacerdotes de los ídolos. Y entonces recuerden que el profeta Elías les pone la competencia, por así decirlo, ¿verdad? De que los profetas, los falsos profetas, los profetas de los ídolos o de los dioses con minúscula, tenían que pedir que sus dioses
consumieran el holocausto, pero sin que ningún ser humano le pusiera fuego al sacrificio, ¿verdad? Tenía que ser un acto divino, un acto de los dioses, en el caso de en este caso de los sacerdotes de Baal, ¿verdad? Que eran politeístas, que esperaban que sus dioses quemaran el sacrificio, pero no ocurrió. Dice que se pasaron todo el día y los profetas, los sacerdotes no lograron convencer a sus dioses de que quemaran ese sacrificio. Fue cuando vino Elías, y entonces Elías simplemente hizo una oración y le dijo: Señor, te ruego que nos muestres que tú eres el Dios verdadero, y fue cuando descendió fuego del cielo. Acá el profeta Samuel, si ustedes se dan cuenta que es muy anterior al profeta Elías, aunque del profeta Elías se habla en los libros posteriores, ¿verdad? O sea, en los libros de Reyes habla acerca del profeta Elías y el profeta Eliseo. Pero ya Samuel había hecho este acto profético y este milagro, ¿verdad? Porque realmente ocurre porque él lo profetiza. Dice, el pueblo sintió un gran temor de Yahvé y de Samuel. Verso 19, y todo el pueblo dijo a Samuel: ora por tus siervos ante Yahvé tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de demandar para nosotros rey. Y Samuel dijo al pueblo: no temáis, vosotros habéis cometido toda esta maldad. Sin embargo, no os apartéis de en pos de Yahvé, sino servid a Yahvé con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque vanidades son. Porque Yahvé no abandonará a su pueblo debido a su gran nombre, pues Yahvé ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos esté de mí que peque contra Yahvé cesando de orar por vosotros. Antes yo os instruiré en el camino de la bondad y la rectitud. ¿Se dan cuenta? O sea, todo esto fue una decisión directamente de Samuel, porque en primer lugar él les pregunta si hay algo moralmente cuestionable en su vida, ¿verdad? Y esto realmente debe ser una característica, me parece, que deberían tener todos los siervos de Dios, sean pastores, sean apóstoles, sean profetas, o sean simplemente maestros, o incluso los servidores, ¿verdad? Que son los diáconos de la antigüedad. Ustedes recuerdan que cuando la iglesia evangélica comenzó, digamos, en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, no se les llamaba servidores, sino se les llamaba diáconos, porque esta es la palabra que se usa, que viene del griego, ¿verdad? Diaconía, que es servicio. Hoy la traducen como servidor y ya no les llaman diáconos, sino servidores. Por supuesto que es interesante decir algo sobre la función de los servidores, porque si ustedes se dan cuenta, cuando recién el apóstol Pedro y los apóstoles eligieron a los diáconos, entre los cuales estaba Esteban, recuerden que los eligieron para que sirvieran. Sencillamente eran como meseros, porque tenían que servir las mesas. O sea, ellos tenían un trabajo normal, un trabajo de servicio, que era con la comunidad, ¿verdad? Era con los cristianos que se reunían. Recuerden que los cristianos tenían en común todas las cosas, se reunían en una casa y comían juntos, dice la Escritura, con alegría de corazón. Pero dice que perseveraban en la Escritura. Entonces, debemos tener claro que la iglesia original, que la Escritura, digamos, la iglesia de los primeros siglos, ¿verdad? Prácticamente la iglesia del primer siglo es la que han denominado iglesia primitiva, pero no primitiva porque sea muy antigua, sino primitiva porque es la primera, es digamos como la primogénita, ¿verdad? La primera iglesia. Y realmente esta iglesia primitiva, entre comillas, era la iglesia genuina, y es lo que le hace falta definitivamente.
Yo creo que muchos pastores lo han enseñado, lo han predicado, también muchos maestros, de que la iglesia cristiana, la iglesia evangélica debe volver a sus raíces de la iglesia primitiva. ¿A qué me refiero? A que ya no se cultiva en las iglesias cristianas, ya no se cultiva la koinonía, o sea, la comunión de los hermanos para comer, por ejemplo. Ya bueno, a veces hay eventos, ¿verdad?, en los cuales en la iglesia se vende comida, y entonces después del servicio se quedan comiendo y platicando, pero es algo es algo informal, ¿verdad? No es como pasaba con la iglesia primitiva. Ellos comían juntos, no simplemente un taco, como decimos en Guatemala, ¿verdad?, sino que ellos comían, o sea, un almuerzo, una cena, era algo frecuente en la iglesia. Por supuesto, la iglesia moderna también lo hace, pero si ustedes se dan cuenta, lo hace siempre dentro del contexto de la organización, o sea, no lo hace dentro del contexto de la familia. No es como que el pastor invite a su casa a algunos servidores o siervos o pastores, y que los invite a comer, y que unos y otros se inviten a comer, se inviten a compartir, haya koinonía, haya amistad, ¿verdad? Eso hace falta mucho en la iglesia actual, y es un fenómeno que vemos que se da en la iglesia primitiva. Por supuesto, aquí estamos en un tema muy anterior, ¿verdad? Ya se nos fue mucho el tiempo, vamos a adelantar un poquito acá con, vean lo que ya hizo Samuel, de que sencillamente profetizó que iba a haber una señal de que Dios los respaldaba, y efectivamente hubo truenos, y ustedes saben que esto asustó al pueblo, y entonces el pueblo reconoce que ha pecado en pedirle a Dios tener un rey, ¿verdad? Sin embargo, Dios mismo les autorizó que tuvieran a Saúl por rey. Ahora vamos a un poco más adelante. La primera desobediencia de Saúl, vamos a ver en el capítulo 13 y verso 8. Vean ustedes, aquí ha sucedido, dice, cuando alcanzó el reino Saúl tenía años, y cuando hubo reinado sobre Israel 2 años. Vamos a ver cómo nos lo dice la Reina Valera. Dice, ya había reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel. Entonces está hablando de 2 años. Saúl escogió para sí 3,000 hombres de Israel, de los cuales 2,000 quedaron con Saúl en Micmas y en la serranía de Betel, y 1,000 con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y al resto del pueblo lo despidió cada uno a sus tiendas. O sea que solo tenían 3,000 hombres, 2,000 con el rey Saúl y 1,000 con su hijo Jonatán, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ver acá, dice verso 3, y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que estaba en Gabaa, y se enteraron los filisteos. Entonces Saúl sopló el shofar por toda la tierra diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó decir que Saúl había atacado la guarnición de los filisteos, y que también Israel se había hecho abominable ante los filisteos. Y el pueblo fue convocado en Gilgal para seguir a Saúl. Entonces estamos hablando, de una nueva batalla. Y se reunieron los filisteos para guerrear contra Israel, 30,000 carros y 6,000 jinetes, y gente en multitud como la arena que está a la orilla del mar, los cuales subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel se vieron en peligro porque el pueblo estaba en grave aprieto, se ocultaron en cuevas y matorrales, entre los peñascos, en fosas y en cisternas. Si se dan cuenta, Israel está perdiendo esta batalla. Y algunos de los hebreos cruzaron el Jordán hacia la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl estaba aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. O sea, iban tras su rey, pero tenían miedo. Y él esperó 7 días
conforme al plazo que Samuel había fijado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo desertaba. O sea que sí es cierto, porque vamos a ver aquí que esta es la excusa que le da Saúl a Samuel de por qué fue que lo desobedeció. Porque Samuel le había dicho a Saúl que esperara 7 días, o sea, le dio un número concreto, le dijo espera 7 días. Entonces, cuando tú recibas una orden de parte de Dios de que debes ayunar 3 días, no ayunes solo día y medio, ni 2 días, ayuna 3 días, porque si te dan un número concreto, se trata de ser obediente, ¿verdad? Entonces, no hay obediencia a medias. La obediencia a medias bíblicamente es desobediencia, o sea, no pienses que hay algo a medias tintas, ¿verdad? Dice, entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y las ofrendas de paz, y él mismo ofreció el holocausto. Si se dan cuenta, esto la Biblia lo llama temeridad, o sea, según la Biblia, tú caes en temeridad cuando te atreves a hacer algo sin temor. Y entonces tú debes siempre tener en cuenta que hay ciertas cosas que tú puedes hacer, que tú tienes la libertad de hacer, y hay ciertas cosas que definitivamente no debes hacer, porque no tienes la libertad, no tienes el respaldo de Dios para que tú lo hagas, aunque sean aparentemente buenas, ¿verdad? Porque esto era aparentemente bueno, era el sacrificio. Entonces, pero ¿qué pasa? El que tenía que ofrecer el sacrificio, el que podía ofrecer el sacrificio, solo era el sacerdote. Y recordemos que Saúl no fue elegido como sacerdote, sino fue electo como rey. Entonces, él es el rey y no es el sacerdote. Entonces, el sacerdote en este caso era Samuel, porque sobre él recaía este privilegio. Ahora recuerden que los padres de Samuel eran de la tribu de Leví. Cuando acababa de inmolar el holocausto, fíjense bien, eso es lo que hizo Saúl, inmoló el holocausto. Cuando acababa de inmolar el holocausto, he aquí Samuel que llegaba, y Saúl le salió al encuentro para bendecirlo. Y Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, ciertamente vi que el pueblo desertaba y que tú no llegabas en los días fijados, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y me dije, los filisteos descenderán ahora contra mí en Gilgal, y yo no he apaciguado a Yahvé. Aquí dice apaciguado. En la Reina Valera, en el verso 12 del capítulo 13, dice, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Si se dan cuenta, son dos cosas diferentes. Aquí está utilizando la expresión apaciguado, ¿verdad? O sea, eso es como cuando nosotros queremos tranquilizar a alguien, ¿verdad? Pero Dios no padece de nuestros problemas, por ejemplo, de neurosis. Dios no es un Dios enojado, Dios no pierde los estribos como nosotros, Dios no se angustia, Dios no tiene temor de nada, Dios vive en una paz eterna, Dios no se altera por nada, o sea, ni por la Primera Guerra Mundial, ni por la Segunda Guerra Mundial, ni por la peste negra. Puede ocurrir lo que ocurra en la tierra, pero Dios, recuerden que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él es inmutable, Dios no cambia. Así que no tenemos un Dios que se preocupe, que se angustie o que se desespere como nosotros, ¿verdad? Un Dios que es impaciente, es algo completamente incompatible. O sea, la impaciencia no va con Dios. Dios es un Dios paciente. La maldad no va con Dios. Dios es un Dios bueno. La mentira no cabe en Dios. La mentira no cabe porque Dios es veraz. Todo el tiempo Dios es veraz. Todo el tiempo Dios es bueno. El odio no cabe en Dios porque Dios es amor. Dios es como la materialización del amor. Por eso es que Dios creó a nuestra madre, porque nuestra madre, los que todavía la tienen viva, pues es una bendición enorme. Los que ya no la tenemos y hace muchos años que la perdimos, ¿verdad? Pues ya no disfrutamos de nuestra madre, que es
tal vez el ser más maravilloso que existe en la tierra. Todos compartimos ese amor por nuestra madre, y es porque la madre es como una materialización del amor de Dios, pero realmente el que es el amor en esencia es Dios. O sea que todas las virtudes de Dios siempre están en Él, y Él no cambia, Él no como les digo. Entonces, algo así como que Saúl no conocía a Dios, porque él pensaba que tenía que apaciguar a Dios, o sea que tenía que calmarlo, y Dios definitivamente que no sea. Los que estaban angustiados eran ellos, porque estaba el enemigo, pero eso es por falta de fe. O sea, el problema aquí que estamos viendo y que estamos analizando es la falta de fe de Saúl, la falta de paciencia. O sea, Saúl no era un hombre virtuoso. Sin embargo, Dios lo eligió y Dios lo ungió. Pero Saúl, como decimos, se torció. O sea, estos errores son errores de Saúl. Dios no tiene la culpa para nada. ¿Qué dice? Y Samuel dijo a Saúl: has actuado neciamente, no has guardado el mandamiento. Miren qué interesante. No has guardado el mandamiento de Dios, de Yahvé tu Dios, que Yahvé tu Dios te ordenó. Pues ahora Yahvé hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reinado no será duradero. Miren qué tremenda el regaño, por así decirlo, que le está dando Samuel a Saúl, solo porque Saúl se atrevió a desobedecer en relación a no esperar a Samuel. Saúl fue impaciente, y esto nos enseña que a veces nosotros somos muy impacientes y cometemos grandes y locas acciones, ¿verdad? O sea, tenemos que tener en cuenta que hay cosas que nosotros no debemos decir. Recuerden, por ejemplo, que es muy delicado para los que están en pruebas y en dificultades blasfemar, porque esto es algo terrible, ¿verdad? Que nunca debemos hacer. Dice: pero ahora tu reinado no será duradero. Yahvé ha buscado. Miren la profecía que le da Samuel, porque en este momento no estaba David para nada en escena, ¿verdad? Sino que ya David se va a mostrar posteriormente. Dice: pero ahora tu reinado no será duradero. Yahvé ha buscado para sí un hombre según su corazón, el cual Yahvé ha consignado como caudillo sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que Yahvé te ordenó. Y Samuel se levantó y subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín, y Saúl pasó revista a la gente que se hallaba con él, como 600 hombres, o sea, son pocos. Así pues, Saúl y su hijo Jonatán y el pueblo que se hallaba con ellos permanecieron en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y del campamento de los filisteos salió una avanzada en 3 escuadrones. Un escuadrón se dirigió por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, y el otro escuadrón marchó hacia Bet-Jorón, y el tercer escuadrón marchó hacia el territorio que mira al valle de Seboim, hacia el desierto. Bueno, la historia va a continuar, pero ya se nos fue el tiempo. Vamos a dar gracias por esta lección, y esperando que el Señor nos permita terminarla. Vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Señor, declaramos que esta palabra es tuya y que la tenemos porque personajes como Samuel la escribieron, y también los reyes escribieron mucha historia, Señor, de tu pueblo, mucha historia de las acciones de los profetas, de las acciones de los reyes, y estamos aprendiendo, Señor, que el rey Saúl cometió varios errores terribles, y esto le costó el reinado. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que mis hermanos puedan recibir sabiduría directamente de tu palabra, o a través de tu palabra directamente de tu Espíritu Santo. Padre, invocamos la misericordia de tu Espíritu Santo para que sea Él el que siempre nos enseñe, sea Él el que abra nuestro entendimiento. Espíritu Santo, te glorificamos, te bendecimos, te alabamos, te adoramos y oramos para que seas tú el que nos guías en todo momento. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que sea tu Espíritu, nuestro pastor divino, que nos pastoree, que nos lleve a aguas y a pastizales, a delicados pastos, Señor, que nos puedan hacer descansar
espiritualmente. Espíritu Santo, te damos la gloria, el honor, la honra, la alabanza, porque tú la mereces. Padre, oramos para que mis hermanos ahí en su hogar y los televidentes puedan sentir de parte tuya un toque de tu Espíritu Santo, una palabra de tu Espíritu Santo, una palabra de aliento, una palabra de fortaleza. Padre, en el nombre de Jesús yo oro para que tus hijos allí en su hogar puedan recibir en esta tarde la visitación de tu Espíritu Santo, consolándoles, Señor, fortaleciéndoles, sobre todo, Señor, revelando a Jesucristo a sus corazones. Padre, en el nombre de Jesús, que en los hogares cristianos pueda entrar la luz de Cristo, pueda entrar en el corazón de todos los televidentes la presencia divina de Jesucristo para salvarlos, en primer lugar, para perdonarlos, para darles el nuevo nacimiento, para darles, Señor, esa naturaleza divina que los haga hijos genuinos tuyos. Padre, en el nombre de Jesús, también oramos para que sean tu Espíritu Santo allí en sus hogares, el que sane toda enfermedad. Padre, en el nombre de Jesús ponemos en tus manos también a todos los enfermos que haya en casa, en los hogares de mis hermanos, en los hogares de los televidentes. Padre, que tu Espíritu Santo sea invocado en el hogar de ellos y que sea tu Espíritu, Señor, el que por tu misericordia y por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por su sangre divina derramada en la cruz, sea tu Espíritu el que ponga allí su mano de sanidad. Padre, en el nombre de Jesús yo declaro sanidad divina en los cuerpos de mis hermanos que están enfermos, liberación, Señor, libertad a aquellos que están oprimidos con diferentes enfermedades psicológicas. Padre, en el nombre de Jesús oro para que aquellos que están deprimidos o que están tristes puedan encontrar la felicidad, puedan encontrar la libertad, puedan recibir fe de parte tuya en la obra de Cristo, en la persona de Jesucristo, que es nuestro Salvador, que es tu gracia, Señor, divina, y que es también el libertador de nuestras almas. Padre, en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestra vida y en nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén y amén.